Hace un tiempo atrás, era una niña de 7 años, 7, 8 años aproximadamente, y esa pequeñita estaba estudiando segundo grado, pero tenía un problema, y era que todavía le costaba leer algunas palabras. Y sin críticas al docente que le correspondió en turno, el docente le pasa la pizarra y le dice: escribe cruz. Y esa niña que estaba en ese proceso de aprender a escribir y a leer, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, no supo escribir cruz. No sabía escribir cruz. Y aquel docente, me imagino que tenía quizás un día no muy grato en su vida. Algo le había pasado en su diario vivir, pero aquel docente reaccionó de una manera muy equivocada. Y aquel docente, quizás sin darse cuenta o sin tener maldad en su corazón o una mala intención, usó unas palabras muy inadecuadas y sin darse cuenta lastimó, hirió de una manera muy profunda a aquella niña. Le dijo a su hijita, la hijita de la maestra, cursaba en el mismo salón, clase con esa otra niña, y le dijo: hija mía, pasa la pizarra y enséñale a esta niña, pero usó una palabra no muy grata, ¿sí? Enséñale a esta bruta cómo se escribe cruz. Pues en ese momento la niña no sabía de ningún conocimiento teórico, la niña no sabía de cómo funcionaba el cerebro, la niña no sabía de las heridas del corazón, la niña no sabía de que Satanás utiliza las palabras, de que Satanás utiliza los conceptos para lastimar y para herir. Pero la verdad es que esa niña en ese momento tan crucial de su vida fue impactada con esa palabra del docente. Y esa niña empieza a desarrollar una actividad, y es que sus juegos favoritos eran estar debajo de las mesas de su casa, taparse con una sábana y empezar a enseñar a leer a sus muñecas. Y empezaba a trabajar en la lectura, pero a sus muñecas. Y su juego favorito siempre era enseñar. Y un día, pasado un tiempo, estando bajo una de esas mesas, llega alguien corriendo a su casa y dice a la mamá de la niña: mira, Fabiola, corre, corre, un carro acaba de matar a la maestra tal. Y esa pequeña niña de 8 años debajo de esa mesa sintió un fresquito en el corazón. Esa pequeña niña no tenía palabras para describir, no tenía la capacidad todavía de hacer un concepto, ¿verdad? Todavía no podía ni siquiera manejar ni entender ese proceso emocional que se había en ese momento activado en su corazón. Pero esa pequeña niña en ese momento sintió alegría. Le entró un fresquito de esto que había sucedido, ¿verdad? Y dijo: qué bueno, se murió la maestra mala. En el desarrollo del tiempo, esa niña es alcanzada por la misericordia, por el amor de Dios, conoce a Dios y en esos primeros tiempos de ese profundo y gran amor por Dios, ayunaba y ayunaba y ayunaba. Y en un día de un ayuno, Dios le dice clarito: hoy voy a sanar el dolor de tu corazón. Bueno, haz como tú quieras. Y allí de rodillas, Dios le muestra que su corazón había estado herido desde la infancia por la palabra de un maestro. Esa niña fui yo. Esa niña es una historia verdadera. Es una de las grandes sanidades que Dios tuvo que hacer en mi vida. ¿Sí? Es que estoy hablando de la influencia. Estoy hablando de la marca que un docente, un maestro, puede hacer en la vida de otro ser humano. Estamos hablando de ese poder que sin saber los docentes tenemos para dar, para formar o para destruir la vida de alguien. Estamos hablando de liderazgo,
Estamos hablando de la capacidad que tenemos para hacer algo grande en la vida de las personas o para minimizarlas y destruirlas, siendo ejemplo, siendo testimonio positivo o negativo para los demás. Estamos hablando de la influencia que como maestros tenemos sobre la vida de cualquier otra persona y sobre todo de la más pequeña edad. Cada uno de nosotros hoy debe recordar, entender y metérselo bien en lo más profundo de su ser, que los años infantiles son trascendentales en el desarrollo y en la formación de los seres humanos. Eso que todos llamamos la primera, la segunda y la tercera edad, esos primeros años. Por allí dice uno de los grandes escritores del mundo: dame los 7 primeros años de la vida del niño y te mostraré quién será el hombre del futuro. Esa es una verdad. Todo lo que hagamos en esos primeros años de la vida de los pequeñitos va a formar ese ser del futuro, lo que somos en el futuro. Y nosotros tenemos que decir, gracias a Dios por Jesucristo, que hizo conmigo y que hace con todos nosotros milagros y maravillas como esa, ¿verdad? De sanar ese corazón herido. Porque para mí era sorprendente a mi edad entender, híjole, desde la infancia yo estaba herida. O sea, una niña tan pequeña puede desarrollar rencor. Una niña tan pequeña puede estar tan herida, tan marcada, no solo con un recuerdo, con un pensamiento fijo, con una impronta, con un sello en su pensamiento, sino también en su alma. ¿Puede una pequeñita de 8 años desarrollar rencor, rabia? Sí, pues sí. Porque los teóricos dicen que en esos primeros 7 años de la vida de un niño se desarrolla la personalidad, el 80% de la personalidad. Y también casi el 80% del lenguaje. Así que si nosotros estamos hoy aquí es porque en nuestro corazón se mueve el docente. Se mueve un maestro. Más que docente vamos a hablar del maestro, ¿verdad? Se mueve un maestro. Alguien que tiene una habilidad. Y hoy vamos a hablar de una habilidad sobrenatural que viene de Dios para formar la vida de otros. Porque uno habla maestros artesanos, maestros panaderos. ¿Qué es lo que está diciendo cuando se habla del maestro panadero? ¿Qué es lo que se habla cuando se dice el maestro artesano? ¿De qué estamos hablando? De alguien que verdaderamente sabe lo que está haciendo y lo maneja adecuadamente. Entonces, cuando usamos el concepto de maestro, nos referimos a alguien que conoce y que maneja profundamente un cúmulo de herramientas, ¿sí? Para moldear, para transformar, para adecuar la vida de otros. Y en eso somos líderes, porque entonces tenemos un cúmulo de personas que nos siguen y a las que estamos formando para algo. Hoy nos corresponde entonces hablar del monte de la educación, ¿verdad? ¿Y a qué nos vamos a referir entonces con el monte de la educación? Podemos ir al texto básico. Podemos ir todos a Deuteronomio 7, capítulo 7, versículo 1. Está allí escrito, ¿verdad? Dice, está hablando Dios mismo, está hablando, dándonos una enseñanza que es buena para todos en todo tiempo. Y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Y le nombra a las naciones, ¿verdad? Le empieza a nombrar a aquellos pueblos. ¿A quiénes les dice? ¿A quiénes? Al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Aveo y al Jebuseo. Dice que le da una gran revelación, le cuenta un secreto. Dios en ese momento es experto en encontrarle secretos a sus hijos. Y les dice, son 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. La grandeza referida allí no creo que sea una grandeza de tamaño. La grandeza se refiere más que todo a lo que manejan, al poderío, en todos los sentidos que esas naciones manejaban y a sus significados y a ese apropiamiento de la tierra que ellas tenían. Pero quiero resaltar el segundo versículo
Para mí es importante que hoy también miremos lo que dice el segundo versículo, ¿verdad? Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. ¿Qué dice? Las destruirás. Las destruirás del todo. Bórralas de la faz de la tierra. Que no haya más memoria de ellas. Las destruirás del todo. No harás alianzas con ellas. En términos coloquiales, no te juntes, no te mezcles, no tomes nada de ellas. No hay vestigio posible, no hay alianza posible que tú hagas con estas naciones. Bórralas de la faz de la tierra, ni tendrás de ellos misericordia. Y recordemos que a Saúl le pasó algo terrible por haber pensado que era misericordioso cuando Dios le había mandado a destruir a Admalet, porque también se había opuesto al plan de Dios, quitándole el paso al pueblo de Dios cuando iba por el camino del desierto. ¿Recuerdan? Admalet le salió al paso del pueblo de Dios, se los impedía y Dios más adelante le dice que los va a cortar de la tierra y usa a Saúl para que lo haga y Saúl no lo hace. Dice, el pueblo hizo lo mejor del ganado y perdonó al rey. Y todos sabemos que le costó su reino. La palabra dice, te voy a introducir en una tierra que está gobernada por unas naciones que son más poderosas que tú, más fuertes en todos los sentidos. Pero hay algo muy claro en esta palabra y es que es Dios mismo quien está haciendo todas las cosas. Porque si usted mira los verbos, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido. No es porque a usted le plació, no es porque al pueblo de Dios dijo, ese lugar me gusta, ese es el terrenito que yo quiero, allí es donde yo quiero estar. La Biblia dice que fue Dios mismo quien los introdujo en esa tierra para que ellos la tomaran. Él se las preparaba para que ustedes la tomen. Y dice, y hayas echado delante de ti. Dice, pero arriba dice, cuando Él te haya introducido en la tierra, Él mismo tenía una decisión en su corazón. Darle a su pueblo aquellos territorios. Pero tenía que darle instrucciones claras y precisas. No se pueden mezclar con ellas, porque les va a ir mal. Y cuando uno sigue leyendo Deuteronomio, en el 6 también dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, a casas que tú no hiciste, a viñas que tú no sembraste, a lagares que tú no hiciste, no te mezcles con ellos, no sea que Jehová tu Dios se olvide de ti. Dios es bien claro, está advirtiendo que no podían mezclarse con esas naciones. ¿Por qué? Y allí es donde viene todo este estudio de los 7 montes, ¿verdad? Porque cada una de esas naciones significaba algo. Pensemos siempre en el versículo 2. ¿Cuál es el secreto entonces que Dios les revela? Dios le dice que le va a hablar de esas 7 naciones que son más grandes y más poderosos que ellos. Entonces, rápido aquí, ¿cuáles son esas 7 naciones y qué significan, verdad? Así, un resumen rápido. Dijimos que los primeros eran los eteos, ¿verdad? Eteo representa el monte de los medios de comunicación. Los eteos son los medios de comunicación. ¿Qué significa la palabra eteo? Significa terror y miedo. Y vea, usted no me corresponde hablar de la comunicación, pero simplemente digo, no sé si aquí hay algún periodista, no sé si aquí hay alguno de los medios de comunicación, pero lo tengo que decir. Los medios de comunicación se utilizan muchas veces para hacer eso, ¿verdad? Para infundir temor, pánico, terror, para cambiar los pensamientos, para manipular a la gente, para establecer una serie de pensamientos muchas veces equivocados. Necesitamos que nosotros, los hijos de Dios, empecemos a usar los medios de comunicación, pero para exaltar el nombre de Dios, para levantarlo a Él, para mostrar las bendiciones de Él. ¿Quién gobierna? ¿Quién es el principado sobre los medios de comunicación? Sobre todo lo que tenga que ver Apolión, destructor. ¿Recuerdan? Está en Apocalipsis. Apolión el destructor, el señor del abismo. ¿Quién lo tiene que enfrentar? Pues los evangelistas,
que conocen la verdad de Dios, tienen que predicarla, tienen que enseñarla, tienen que hablarla por todos lados. Segundo, los jerjeseos. Era la segunda nación que le decía que había que destruir. Es el gobierno. Jerjeseos, gobierno. ¿Qué significa? Los deseos ambiciosos de empoderarse, de entronizarse, de manipular todas las cosas, de ejercer dominio, de conquista, de tener todo bajo su poder. Esa es su estructura en la actualidad en la sociedad. Poder, la ansia de poder, empoderarse. ¿Quién gobierna directamente sobre el monte del gobierno? Lucifer, el príncipe del Averno. ¿Y quién lo tiene que enfrentar? El apóstol. Los apóstoles están llamados a enfrentar, a quitarle el monte del gobierno a Lucifer. Enseguida tenemos a quienes, a los amorreos. Amorreo significa orgulloso, prepotente, altivo, escalador, vanidoso, corazón enorgullecido. Eso es lo que significa los amorreos. ¿Quiénes son? Sabiduría. Necesitamos tomar el monte, pero con la sabiduría de Dios para hacer que la gente crezca en el conocimiento de Dios. ¿Quién lo dirige? Belzebú, el príncipe de las moscas, es el principado sobre este monte. ¿Quién tiene que enfrentársele? Los maestros, para traer la verdadera sabiduría, no la sabiduría de los hombres, porque todos sabemos que es animal, sino la sabiduría de Dios. Después tenemos los cananeos, economía. Cananeo es todo lo que maneja la parte del dinero, la avaricia, pero también lleva a la pobreza, ¿sí? En la actualidad es el manejo de la riqueza de los pueblos, de las naciones, de las personas. ¿Y quién lo dirige? Mamón. Mamón. ¿Quién lo tiene que enfrentar? El profeta, que descubre todo el engaño y la mentira y el manejo incorrecto de las riquezas. Luego tenemos a los jerjeseos, que son la religión, y es todo lo que se mueve en la idolatría, ¿sí? Y significa darle honor a ¿quién? ¿A Dios o a qué? ¿Quién lo gobierna? Un espíritu religioso. Y yo me atreví a colocar allí que era la reina del cielo. Ese espíritu religioso, todos sabemos que la reina del cielo es un sistema totalmente donde se juntan muchísimos demonios, muchísimos principados. Todo lo que quite la mirada de Dios es reina del cielo. Son todos los sistemas religiosos que imperan en el mundo, entonces distraen del conocimiento de Dios. ¿Quiénes lo tienen que enfrentar? Pues el Espíritu Santo nos tiene que guiar directamente en ese enfrentamiento, ¿verdad? Directamente el Espíritu de Dios. Nos quedan los hebeos, todo lo que es celebración y cultura, todo lo que es falsificado, todo lo que es engaño, todo lo que es perversión. Todos sabemos que lo que no nos meten por el sistema educativo, nos lo meten a través de la cultura. Y sabemos que la cultura implica tener un altar, adorar a algo, ¿verdad? Entonces, es darle gloria a quién, a Dios o a quién. Lo maneja directamente Jezabel. ¿Y quién lo tiene que enfrentar? Los profetas, pero también el pastor, porque el pastor es el que derrota a Jezabel propiamente. Y en el último tenemos a los jebuseos, que representan a la familia y que es todo lo que implica el rechazo de la familia a ocuparse verdaderamente de lo que le corresponde con sus hijitos. Es la fortaleza que Dios necesita que desarrollemos en la tierra, ganar la tierra a través de las familias. ¿Quién lo maneja? Baal, Dios o Señor. ¿Y quién lo va a enfrentar? Los pastores, porque necesitamos que nos abracen, que nos mimen, que nos enseñen a amar a nuestros hijos y a nuestra familia. Así que, mis hermanos, esto es simplemente un abreboca. Lo que nos espera es muy bueno. Entonces, aquí iniciamos con los 7 montes y continuamos ahora con nuestra parte de las leyes.